Sé exactamente lo que se mueve por dentro en esta época. Y no lo digo porque adivine ni porque tenga una fórmula psicológica para explicarlo, sino porque el corazón humano, cuando llega diciembre, suele enfrentarse a una especie de espejo, un espejo que refleja lo que somos, lo que no hemos sanado, lo que postergamos todo el año, lo que callamos por miedo, lo que disfrazamos con ocupaciones. Y entonces la Navidad, que debería ser un nacimiento, se convierte para muchos en una prueba del bolsillo, una prueba del ánimo, una prueba de la familia, una prueba de la fe. Y si uno no entiende esto con serenidad, termina tratando de resolver el vacío con cosas, el conflicto con sonrisas forzadas, la culpa con regalos, el silencio con ruido. Hay una forma de ansiedad que no se confiesa con palabras, pero se nota en el cuerpo, en el pecho apretado, en el sueño liviano, en la irritabilidad, en esa sensación de estar corriendo aunque uno esté sentado. Es la ansiedad de quien siente que tiene que cumplir, que tiene que comprar, que tiene que mostrar alegría, que tiene que ser generoso, que tiene que llevar algo, que tiene que no decepcionar. Y esa palabra tiene que, si te fijas bien, muchas veces no nace del amor, sino del miedo. Miedo al juicio, miedo a la comparación, miedo a quedar mal, miedo a que se note que no alcanza, miedo a que se note que por dentro estamos rotos. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a confundir lo que es un signo con lo que es el centro. El regalo, que puede ser un signo hermoso, se vuelve el centro. La mesa, que puede ser un lugar de encuentro, se vuelve un escenario. La casa, que debería ser refugio, se vuelve vitrina. Y la fiesta, que debería ser una memoria sagrada, se vuelve un examen. ¿Y qué pasa cuando la Navidad se vive como examen? Pasa lo mismo que en cualquier examen vivido desde el miedo. Uno se tensa, uno compite, uno se defiende, uno se frustra, uno se siente insuficiente. Y al final, cuando todo termina, queda lo peor. Queda la sensación de haber hecho mucho y haber recibido poco, de haber gastado energía y no haber encontrado paz. Por eso hoy quiero que miremos esto con una honestidad muy seria. ¿Qué es lo que realmente estás regalando en Navidad? Porque no me refiero solamente a lo que envuelves en papel, sino a lo que entregas de ti. Hay personas que regalan cosas, pero no se regalan a sí mismas. Hay personas que entregan objetos, pero no entregan tiempo. Hay personas que compran, pero no miran. Hay personas que preparan, pero no abrazan. Hay personas que cumplen, pero no se encuentran. Y al revés, hay personas que tienen muy poco para comprar, pero su presencia es tan verdadera, tan limpia, tan plena, que su sola manera de estar ya es un regalo que no se olvida. La pregunta no es cuánto cuesta lo que diste. La pregunta es, ¿qué parte de tu alma se puso en eso? Porque el corazón, cuando ama, siempre se expresa. Y puede expresarse con un objeto, sí, pero también, y a veces mucho más, se expresa con la atención, con la humildad, con la escucha, con la decisión de reparar, con el acto de renunciar a la razón para salvar un vínculo, con el valor de pedir perdón, con la capacidad de callar cuando uno podría herir, con el coraje de decir una verdad que libera, con la ternura de no humillar al que está débil. La Navidad, en su verdad, no es una celebración de abundancia exterior, es una revelación. Dios entra en lo pequeño, Dios abraza lo frágil, Dios elige lo que el mundo descarta, Dios se hace cercano. Y esto no es poesía piadosa, es una estructura espiritual. Si Dios salva entrando en lo humilde, ¿por qué nosotros intentamos salvar la Navidad inflándola, llenándola, decorándola, comprándola, forzándola? ¿No será que nos hemos equivocado de camino? ¿No será que por eso duele? ¿No será que por eso cansa? ¿No será que por eso, después de tanta fiesta, muchos se quedan con una tristeza que no saben explicar? Escúchame con calma. No estoy condenando los regalos. No estoy diciendo que sea malo celebrar, ni que haya que vivir la Navidad como si fuera un funeral. La fe cristiana no desprecia la alegría. La fe cristiana conoce la alegría verdadera, pero también sabe que la alegría no se fabrica. La alegría se recibe cuando el corazón está en el lugar correcto, y el corazón se desordena cuando su tesoro se desordena. Por eso aquella frase del Evangelio tiene una profundidad enorme. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No es amenaza, es un diagnóstico, una ley interior. Tu corazón se pega a lo que tú consideras valioso. Tu corazón se gasta en lo que tú persigues. Tu corazón se inquieta por lo que tú temes perder. Y si tu tesoro es la imagen,
tu corazón será esclavo de la comparación. Si tu tesoro es el reconocimiento, tu corazón será esclavo de la aprobación. Si tu tesoro es lo material, tu corazón será esclavo del consumo y de la angustia. Pero si tu tesoro es lo eterno, tu corazón respira distinto, descansa distinto, ama distinto. Entonces volvamos al concepto, pero ya purificado. Esto es lo que debes regalar esta Navidad. ¿Qué es esto? No es una cosa, es un camino, es un tipo de presencia, es una decisión interior, es un regalo invisible pero real, es algo que sana el alma en familia, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque se vuelve verdadero. Y la verdad, aunque duela al comienzo, siempre termina sanando. Hay muchas familias que se sientan en la misma mesa, pero cada uno llega con su propio mundo cerrado. Llegan con su teléfono, con su prisa, con su orgullo, con su herida, con su resentimiento, con su miedo a ser juzgado, con su necesidad de control, con su historia. Y se repite lo de siempre. Se habla de lo superficial para no tocar lo profundo. Se hacen chistes para no llorar. Se sirven platos para no servir el corazón. Se toma para aflojar el alma. Pero el alma no se afloja así. El alma se afloja cuando uno deja de fingir. Y eso cuesta. Cuesta porque tocar lo profundo implica reconocer que hay cosas que no están bien. Que hubo palabras que hirieron. Que hubo ausencias. Que hubo humillaciones. Que hubo silencios. Que hubo indiferencias. Que hubo unos "yo tenía razón" que valieron más que los "te amo". Que hubo años donde la casa se sostuvo. Sí, pero el vínculo se fue enfriando. Y aquí viene la primera gran verdad navideña. Dios no entra donde todo está impecable. Dios entra donde hay espacio. Y a veces el único espacio que tenemos es el espacio del dolor, la grieta, la necesidad, la humildad. Por eso, si esta Navidad tú te sientes cansado, si te sientes triste, si te sientes sin ganas, si sientes que no encajas en la alegría general, no pienses inmediatamente que estás mal. Pregúntate, ¿qué está pidiendo ser sanado? ¿Qué está pidiendo ser mirado? ¿Qué está pidiendo nacer? Porque la Navidad es nacimiento. Y no solo nació Cristo hace 2000 años. Cristo quiere nacer en tu interior hoy. Pero para eso hace falta que tú le des un lugar. Y el lugar no se compra, el lugar se entrega. El primer regalo entonces es este: regala presencia verdadera. Y cuando digo presencia, no hablo de estar físicamente en la sala mientras el alma está en otra parte. Hablo de estar entero, de estar disponible, de estar sin prisa, de estar sin la máscara del yo estoy bien. Hablo de la presencia que escucha sin interrumpir, que mira sin juzgar, que abraza sin condición, que se sienta sin necesidad de controlar el diálogo. La presencia que no se defiende todo el tiempo. La presencia que no busca tener la última palabra. La presencia que no usa la mesa como tribunal. Regalar presencia es regalar lo que más cuesta: tu atención, tu paciencia, tu silencio humilde, tu capacidad de acompañar sin arreglar a la gente. Porque muchas veces creemos que amar es dar soluciones, y no. A veces amar es quedarse. A veces amar es sostener una conversación difícil sin escaparse. A veces amar es escuchar a tu hijo adulto sin corregirlo a los 5 segundos. A veces amar es mirar a tu esposa o a tu esposo y preguntarle con verdad: ¿cómo estás de verdad? Y tener el valor de escuchar la respuesta, aunque revele cosas que te duelen o que te muestran que has fallado. La presencia verdadera tiene un poder sanador porque rompe una dinámica que destruye familias, la dinámica del reemplazo. Reemplazamos la conversación con entretenimiento, reemplazamos el abrazo con compra, reemplazamos el perdón con silencio, reemplazamos el tiempo con objetos, reemplazamos la escucha con consejos rápidos, y entonces se pierde la intimidad. Y cuando se pierde la intimidad, se pierde el hogar interior. La casa puede seguir en pie, pero el hogar ya no está, y la Navidad sin hogar se vuelve escenografía. Regala presencia, pero regálala con un detalle que parece pequeño y es enorme. Regálala sin exigencia, es decir, sin reclamar después: ¿viste que hice esto por ustedes? Porque en ese momento el regalo se contamina, se vuelve factura, y el amor no factura. El amor ofrece, el amor se dona, el amor se entrega. El amor, si es verdadero, no necesita aplauso. Y ahora mira qué misterio: ese mismo regalo de presencia
es el primero que Dios nos hace. Dios no nos regala una idea, nos regala una presencia. Dios no nos envía un manual, nos envía un hijo. Dios no nos manda un mensaje desde lejos, se acerca, se encarna, se vuelve vecino, se vuelve caminante, se vuelve alimento. Y cuando uno entiende esto, la Navidad deja de ser presión y se vuelve invitación. Si Dios se dio, yo también puedo darme. Si Dios se acercó, yo también puedo acercarme. Si Dios no esperó condiciones perfectas, yo tampoco tengo que esperar condiciones perfectas para empezar a sanar lo que está roto. Tal vez tú me digas: Padre, pero en mi familia hay cosas muy difíciles, hay heridas antiguas, hay palabras que no se olvidan. Sí, y precisamente por eso este mensaje no es para la familia ideal, sino para la familia real. La familia real siempre es un lugar donde hay amor y también hay conflicto, donde hubo cuidado y también hubo fallas, donde hubo entrega y también hubo egoísmo, donde hubo ternura y también hubo dureza. Y la Navidad, si se vive con el corazón despierto, no niega esa complejidad, la abraza, la purifica, la orienta. Por eso el segundo regalo es inseparable del primero. Regala verdad humilde, no la verdad como arma, sino la verdad como puente. Hay personas que viven años sin decir lo que importa, a veces por miedo, a veces por orgullo, a veces por no romper la armonía. Pero esa armonía muchas veces es mentira, es una calma tensa, es una paz falsa que se sostiene a costa de callar lo esencial. Y el problema de callar lo esencial es que lo esencial no desaparece, se pudre, se vuelve resentimiento, se vuelve distancia, se vuelve frialdad, se vuelve ironía, se vuelve un da igual que en realidad duele muchísimo. Regalar verdad humilde puede ser tan simple y tan difícil como decir: perdóname, me equivoqué, o decir: te he extrañado, o decir: me dolió esto, o decir: gracias por sostener lo que yo no supe sostener, o decir: no supe amarte como necesitabas, o decir: quiero que empecemos de nuevo. No hace falta un discurso, hace falta sinceridad sin dramatismo, sinceridad con respeto, sinceridad con mansedumbre, porque la verdad sin mansedumbre hiere, pero la mansedumbre sin verdad adormece. Y nosotros no necesitamos ni herir ni adormecer, necesitamos despertar y sanar. La Navidad es un tiempo privilegiado para la verdad humilde, porque nos coloca frente al misterio de un Dios que se humilla. Y esto es muy importante: Dios no solo nace, Dios se abaja, Dios se hace pequeño, Dios se expone, Dios se vuelve vulnerable, Dios entra al mundo sin imponer, sin aplastar, sin exigir. Entra mendigando un lugar en el corazón del ser humano. Y ahí hay una enseñanza espiritual tremenda. Lo que sana una familia no es quién grita más fuerte, ni quién tiene más argumentos. Lo que sana una familia es quién se humilla primero para amar, quién renuncia primero a la defensa para abrir un espacio de encuentro. Y quizá, si estás escuchando esto, sientes una resistencia por dentro. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que dé el primer paso? Esa pregunta es humana, pero también revela el orgullo herido. Y aquí te digo algo con respeto: mientras esa pregunta gobierne tu corazón, tu familia no sana, porque la sanación familiar no empieza cuando el otro cambia, empieza cuando alguien ama sin condiciones, y ese alguien en algún momento puede ser tú. Ahora bien, para que este mensaje no se quede en palabras bonitas, necesitamos entrar en un regalo que es más profundo todavía, porque toca el núcleo de muchos conflictos familiares. Regala reconciliación, no apariencia. Reconciliación no significa que todo se olvida. Reconciliación significa que el amor decide no seguir alimentando la guerra. Y esto es distinto, porque hay gente que dice: yo perdono, pero en realidad lo que hace es callar. Y callar no siempre es perdonar. A veces callar es congelar el vínculo, es poner una distancia elegante, es sonreír por fuera y castigar por dentro, es vivir recordando la ofensa para sostener un poder, y eso, aunque se vea correcto, por dentro envenena. Perdonar no es justificar, perdonar no es negar el dolor, perdonar no es decir que no pasó, perdonar es soltar el derecho a la venganza, soltar el derecho a humillar al otro, soltar el deseo de que el otro sufra para que aprenda. Y esto no es fácil, a veces es un camino largo,
A veces se hace con lágrimas, a veces se hace en etapas, pero lo esencial es comprender que el rencor, aunque parezca protegerte, en realidad te ata al pasado, te ata a la herida, te ata a la identidad de víctima, te ata a una versión de ti que no puede avanzar. Y aquí la fe cristiana es radical, no porque sea dura, sino porque quiere liberarte. Cuando Jesús enseña el perdón, no lo hace para que el agresor quede impune, lo hace para que tú no vivas prisionero. Hay personas que llevan 20 años celebrando Navidad con el mismo conflicto en la mesa. Cambian los platos, cambian las casas, cambian las canas, cambian los niños que crecen, pero el conflicto sigue ahí como una sombra, y esa sombra se hereda. Los hijos aprenden a hablar con ironía, los nietos aprenden a callar, la familia aprende a fingir, y el amor se va debilitando. Regalar reconciliación es interrumpir esa herencia, es decir, esto se termina conmigo, y no porque tú seas perfecto, sino porque tú ya no quieres vivir bajo la dictadura de lo no resuelto. Hay una forma de valentía que no es gritar, es pedir perdón. Hay una forma de fuerza que no es dominar, es reconocer. Hay una forma de dignidad que no es tener razón, es amar. Pero cuidado, reconciliar no siempre significa volver a lo mismo. Hay situaciones donde poner límites es necesario. Hay heridas que exigen prudencia. Hay relaciones que requieren distancia para no seguir dañándose. Y aquí viene la madurez espiritual. El perdón puede convivir con el límite. Puedo perdonarte y sin embargo no permitir que me vuelvas a herir de la misma forma. Puedo perdonarte y sin embargo pedirte un proceso. Puedo perdonarte y sin embargo no romantizar lo que fue tóxico. Esto también es cristiano cuando está hecho con amor y no con odio. Porque el amor verdadero no es ingenuo. El amor verdadero busca el bien, y a veces el bien es también decir hasta aquí, para que el vínculo no se destruya más. Entonces, ¿qué significa regalar reconciliación en una Navidad concreta? Significa primero, revisar el corazón con honestidad. ¿A quién estoy castigando por dentro? ¿A quién saludo con la boca, pero rechazo con el alma? ¿De quién hablo con desprecio? ¿A quién ya no miro con ternura? ¿A quién quiero ver pagando lo que hizo? Y luego, dar un paso posible. No siempre el paso es una conversación larga. A veces el paso es una frase simple. A veces el paso es no responder con la vieja ironía. A veces el paso es un gesto de respeto. A veces el paso es una llamada breve. A veces el paso es una oración sincera, pidiendo la gracia de perdonar. Porque hay perdones que no se logran solo con voluntad. Se logran con gracia, se logran cuando Dios entra en ese lugar duro del alma y lo ablanda. Y aquí aparece un regalo que casi nadie considera como regalo, pero es de los más poderosos. Regala un silencio bueno, no el silencio de castigo, el silencio bueno, el silencio que deja respirar y que no interrumpe, el silencio que no compite sino que acompaña. En Navidad hay personas que hablan demasiado para evitar sentir. Hablan de política, hablan de chismes, hablan de problemas ajenos, hablan de cualquier cosa con tal de no tocar lo que duele. Y hay otras que no dicen nada, pero no por contemplación, sino por resentimiento. Ninguno de esos silencios ayuda. El silencio bueno es el silencio de quien no necesita controlarlo todo. Es el silencio de quien, al escuchar una frase hiriente, no reacciona inmediatamente. Es el silencio que impide que la mesa se convierta en batalla. Es el silencio que da lugar a que el otro se explique. Es el silencio que permite que la emoción no se vuelva violencia. Es el silencio que en vez de apagar el amor, lo protege. Y todo esto nos lleva al corazón del concepto. Regala esto en Navidad y sana tu alma en familia. ¿Qué es esto? Empieza a verse presencia verdadera, verdad humilde, reconciliación real, silencio bueno. Pero falta algo que sostiene todo. Regala una mirada nueva, porque las familias se rompen, muchas veces, no por un solo gran evento, sino por pequeñas miradas dañadas, repetidas durante años, miradas que interpretan siempre lo peor, miradas que reducen al otro a su error, miradas que ya no ven la intención, solo ven la falla, miradas que ya no recuerdan lo bueno, solo recuerdan lo que dolió, miradas que se han acostumbrado a la crítica. La mirada nueva
no es negar lo que pasó, es decidir mirar al otro como persona y no como expediente, como hijo, no como problema, como hermano, no como enemigo, como esposo o esposa, no como adversario. Es recuperar una verdad. Nadie se reduce a su peor momento, nadie se reduce a su herida, nadie se reduce a su caída. Si Dios mirara así, ninguno tendría esperanza. Dios mira más hondo, Dios mira el corazón, Dios mira la posibilidad, Dios mira el deseo profundo, incluso cuando está tapado por el pecado o por la defensa. Regalar una mirada nueva es un acto espiritual, requiere humildad, porque cuando yo miro al otro desde la etiqueta, en el fondo estoy buscando superioridad, estoy diciendo, yo no soy como tú, y esa es una tentación muy peligrosa. La Navidad destruye esa tentación, porque nos recuerda que todos necesitamos ser salvados, todos necesitamos misericordia, todos tenemos algo que sanar, todos tenemos un lugar frágil, y el niño en el pesebre no viene a aplaudirnos, viene a rescatarnos. Ahora hay un regalo que no puedo dejar fuera, porque es quizá el más silencioso y el más fuerte. Regala intercesión, regala oración por el otro, no como frase ligera de yo oro por ti, sino como acto real. Orar por alguien es llevarlo delante de Dios, es dejar que Dios lo toque donde tú no puedes, es sostener su vida en la presencia divina. Y esto es profundamente familiar, porque hay cosas que tú no puedes resolver en tu hijo, ni en tu pareja, ni en tus padres. Hay heridas que no se arreglan con una conversación. Hay hábitos que no se cortan con una promesa. Hay oscuridades que solo se iluminan desde dentro. Y ahí la oración es un regalo que no hace ruido, pero hace camino. La oración por la familia tiene una fuerza particular porque la familia no es solo convivencia, es vínculo. Y los vínculos tienen memoria, tienen cargas, tienen bendiciones, tienen heridas. Cuando tú oras por tu familia, estás trabajando en lo invisible, estás pidiendo que la gracia purifique el clima, que Dios ordene lo desordenado, que Dios dé paz donde hay tensión, estás pidiendo lo esencial, que el amor vuelva a circular. Y aquí te digo una cosa importante, para que esto no suene a espiritualidad ingenua: orar no reemplaza la responsabilidad, orar no evita pedir perdón, orar no evita hablar cuando hay que hablar, orar no evita poner límites cuando hay que ponerlos, orar no evita buscar ayuda cuando hay situaciones serias, pero la oración sí cambia el lugar interior desde donde haces todo eso. Ya no lo haces desde el orgullo, ya no lo haces desde la rabia, ya no lo haces desde el miedo, lo haces desde la humildad y la esperanza, y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Entonces, si tú me preguntas: Padre, ¿qué regalo debo dar esta Navidad? Yo te diría: regala lo que el mundo no sabe envolver, regala lo que el mercado no puede vender, regala lo que el tiempo no puede oxidar, regala lo que el ego no puede sostener, regala presencia, regala una verdad humilde y sobre todo, regala oración. Y todavía falta el centro, porque todo esto sin el centro se vuelve ética bonita, y la Navidad no es solo ética. La Navidad es misterio, la Navidad es Cristo. El cristianismo no es en primer lugar un conjunto de valores, es un acontecimiento. Dios entra en la historia y esa entrada cambia el sentido de todo lo humano, cambia el sentido del dolor, cambia el sentido del perdón, cambia el sentido del tiempo, cambia el sentido de la familia, cambia el sentido de la vida. Por eso el regalo decisivo es este: regala a Cristo como centro vivo, no como adorno. Hay muchas casas donde hay un pesebre, pero el pesebre está decorando, no está gobernando, está ahí como tradición cultural, pero no como presencia que orienta. Y no se trata de imponer religiosidad externa, sino de recuperar el significado interior. ¿Cómo se regala a Cristo como centro vivo? No con discursos, se regala con gestos concretos que lo ponen en el lugar que le corresponde. Se regala cuando antes de la mesa hay un instante de gratitud verdadera, no una fórmula automática, sino un gracias que sale del corazón. Se regala cuando se recuerda, aunque sea con pocas palabras, que celebramos un nacimiento sagrado. Se regala cuando se renuncia a humillar a alguien en la mesa.
Se regala cuando se decide que esta noche no se va a repetir la vieja pelea. Se regala cuando se visita al que está solo. Se regala cuando se llama al que está lejos. Se regala cuando se integra al que siempre queda al margen. Se regala cuando se cuida al frágil. Se regala cuando el consumo deja de mandar. Porque aquí está una verdad muy seria. Lo que gobierna tu Navidad revela lo que gobierna tu vida. Si te gobierna la apariencia, vivirás cansado. Si te gobierna la comparación, vivirás insatisfecho. Si te gobierna el control, vivirás tenso. Si te gobierna el resentimiento, vivirás amargo. Pero si te gobierna Cristo, vivirás en un orden interior distinto. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu corazón tendrá un centro estable. Hay familias que no necesitan una Navidad bonita, necesitan una Navidad verdadera. Y la verdad, cuando llega, no siempre llega con música. A veces llega con silencio, a veces llega con un nudo en la garganta, a veces llega con esa sensación de estar sentado en la mesa y sin embargo sentir que algo falta. No falta comida, no falta decoración, falta lo más difícil, la presencia interior. Falta reconciliación real, falta esa capacidad de mirarse sin defensas, falta algo que no se compra, la paz. Y yo sé que cuando hablamos de sanar el alma en familia, muchos piensan inmediatamente en lo más complicado. Padre, usted no sabe lo que pasó en mi casa. Y quizá efectivamente yo no conozco los detalles, pero hay algo que sí conozco: la estructura del dolor humano, la manera en que una herida, cuando no se nombra, se convierte en carácter. Y cuando se convierte en carácter, se vuelve destino, porque lo no resuelto se repite. Y se repite con un detalle trágico. Se transmite. La familia, que es el primer lugar donde el amor debería enseñarnos a vivir, a veces se vuelve el primer lugar donde aprendemos a defendernos. Aprendemos a callar para no ser castigados. Aprendemos a complacer para no ser rechazados. Aprendemos a gritar para que nos vean. Aprendemos a desconfiar para no ser lastimados. Y con los años esos mecanismos se sienten normales, pero no son normales. Son heridas adaptadas, son supervivencias que el tiempo volvió hábito. La Navidad, cuando llega, no crea la herida, la revela porque nos reúne, y cuando nos reúne se activa la memoria del vínculo. Por eso hay personas que antes de ver a su familia ya están tensas, porque no van solo a una cena, van a un escenario interno antiguo, van a encontrarse con miradas que juzgan, con silencios que castigan, con bromas que hieren, con temas prohibidos, con deudas emocionales, con expectativas imposibles. Y entonces uno se prepara como si fuera una batalla, y cuando uno entra así, cualquier cosa dispara. Una palabra mínima se vuelve un incendio, un comentario pequeño se vuelve una acusación, y la noche termina como termina siempre. Cada quien se va con su herida más confirmada. Si queremos sanar el alma en familia, hay que romper esa liturgia del conflicto, porque el conflicto también tiene liturgia, tiene ritual, tiene guión, tiene frases repetidas, tiene roles: el que provoca, el que estalla, el que se victimiza, el que hace de mediador sin lograr nada, el que se va al cuarto, el que se calla y luego critica por detrás. Hay familias donde el conflicto tiene más estructura que el amor, y eso duele decirlo, pero es real. Por eso la sanación empieza cuando alguien decide interrumpir el guión, no para controlar a los demás, sino para cambiar su lugar interior. Aquí hay un primer movimiento espiritual esencial: reconocer que tú no controlas la reacción del otro, pero sí puedes controlar desde dónde respondes tú. Y esto no es resignación, es libertad. Mientras yo dependa de que el otro cambie para poder estar en paz, yo soy esclavo. Mientras mi paz dependa de que el otro me pida perdón, me reconozca, me valore, yo quedo atado. Pero cuando yo empiezo a ordenar mi interior, aunque el otro siga siendo el mismo, algo cambia. Ya no reacciona el niño herido, reacciona el adulto responsable. Ya no reacciona el orgullo, reacciona la conciencia. Ya no reacciona la rabia, reacciona la mansedumbre fuerte. Y aquí conviene decir una palabra que la fe entiende muy bien: conversión. Hay personas que escuchan conversión y piensan solo en cambiar de religión o en volverse más devoto. No, la conversión en su profundidad
es girar el corazón, darle otro centro, dejar de vivir desde el ego herido y empezar a vivir desde la verdad. La Navidad en el fondo nos pide eso, convertir el centro, porque si el centro es yo, todo se vuelve exigencia. Me tienen que respetar, me tienen que agradecer, me tienen que dar, me tienen que reconocer. Y si el centro es Cristo, aparece otra lógica. Yo puedo servir, yo puedo perdonar, yo puedo callar, yo puedo ofrecer, yo puedo dar el primer paso. Esa es la diferencia entre una Navidad de consumo y una Navidad de encarnación. En la Navidad de consumo, el yo exige. En la Navidad de encarnación, el yo se ofrece. Y aquí está lo decisivo. Ofrecerse no es dejarse pisotear. Ofrecerse es elegir amar con libertad, no por sometimiento. Es elegir amar con verdad, no con miedo. Es un acto de dignidad espiritual. Ahora, si te hablo de regalar algo que sane el alma familiar, hay un regalo que es más radical que todos porque es, en cierto modo, la raíz del resto. Regala un comienzo, regala la posibilidad de empezar de nuevo. Y esto suena simple, pero en la vida real es difícil porque las familias se acostumbran a una identidad fija. Mi hermano es así, mi papá nunca cambia, mi mamá siempre hace lo mismo, yo soy el que siempre queda mal, ella es la que siempre critica. Y cuando una familia vive de etiquetas, deja de ver personas, ve roles, y los roles se vuelven prisión. Regalar un comienzo es decir, por dentro y por fuera, yo voy a intentar no tratarte como tu peor versión, voy a intentar no hablarte desde el archivo de tus errores, voy a intentar verte de nuevo. Y para eso hace falta un gesto, no un gesto teatral, sino un gesto humano, un gesto que rompa la inercia, una pregunta distinta, una atención distinta, una frase que no sea la de siempre. Y aquí entra la psicología profunda con una claridad impresionante. La herida no se sana solo con buenas intenciones, se sana con experiencias nuevas, con vivencias correctivas. Si yo siempre me sentí juzgado en mi casa, necesito vivir, aunque sea una vez, una conversación donde no me juzguen. Si yo siempre fui humillado, necesito vivir un momento donde se me trate con respeto. Si yo siempre fui invisible, necesito vivir un instante donde alguien me mire. Si yo siempre fui el problemático, necesito sentir que puedo ser amado sin condiciones. Esas experiencias nuevas son como luz entrando en una habitación cerrada durante años, y la Navidad puede ser una puerta para eso. Pero para que lo sea, hay que asumir algo con mucha madurez. Sanar no es borrar el pasado. Sanar es dejar de vivir desde el pasado. El pasado seguirá existiendo, pero ya no dominará el presente, ya no gobernará tus reacciones, ya no definirá tu identidad. Y eso se logra con un trabajo interior que tiene un nombre espiritual: humildad. La humildad no es rebajarte, la humildad es vivir en verdad, es aceptar lo que hay, es reconocer lo que dolió, es ver lo que tú también hiciste, es renunciar a la fantasía de que el otro es el único culpable, es mirar el propio corazón sin excusas. Porque si te digo la verdad, muchas veces el conflicto familiar se sostiene por una necesidad de tener razón, y tener razón puede ser una forma muy elegante de no amar. Hay personas que prefieren perder el vínculo antes que perder el argumento, prefieren tener la última palabra antes que tener un abrazo, prefieren ganar una discusión antes que ganar paz. Y eso no es fortaleza, eso es miedo. Miedo a ser vulnerable, miedo a reconocer, miedo a quedarse sin defensa. La Navidad, por su esencia, desarma esa lógica, porque Dios se hace vulnerable, Dios se deja tocar, Dios se deja recibir o rechazar, Dios entra sin imponerse. Y cuando tú miras el pesebre con verdad, entiendes que el amor no necesita dominar para ser amor. El amor se entrega, y la entrega, si es auténtica, siempre transforma. Entonces, ¿cómo se regala un comienzo en una familia concreta? Te lo digo con sobriedad. Se regala con 3 cosas. Primero, con una renuncia. Renuncia a repetir el guión de siempre. Renuncia a responder de la misma forma. Renuncia a la ironía. Renuncia al comentario con veneno. Renuncia a la necesidad de corregir al otro en público. Renuncia a hacerle pagar la cena. Esa renuncia es un regalo enorme porque corta la cadena. Segundo, se regala con una palabra que construye. No una palabra aduladora, sino una palabra de verdad. Una palabra de reconocimiento. Hay familias donde nadie agradece nada. Todo se da por sentado, todo se exige y el corazón se seca. Entonces un regalo poderoso es nombrar lo bueno. Gracias por esto, valoro esto de ti.
me alegra verte, me hizo bien tu presencia, me acuerdo de lo que hiciste por mí. Esas palabras, cuando son sinceras, ablandan una dureza vieja. Y tercero, se regala con un gesto de servicio, no para quedar bien, sino porque el servicio es el idioma del amor. En la familia muchas veces se ama de palabra, pero se vive en competencia. El servicio rompe la competencia, porque quien sirve no está compitiendo, está cuidando, y el cuidado sana. Ahora, aquí hay algo decisivo. Si tú quieres que esto no sea solamente una técnica para tener una mejor cena, tienes que comprender que el regalo más profundo de la Navidad no es que la familia se lleve bien una noche, es que el corazón encuentre su centro. Y por eso volvemos a Cristo, porque Cristo no viene a mejorar la imagen de la familia, viene a salvar el corazón humano. Y una familia sana no es una familia sin conflictos, sino una familia donde el conflicto no destruye el amor, donde hay caminos de reparación, donde hay humildad, donde hay esperanza, donde hay fe vivida. Hay un modo muy concreto de poner a Cristo en el centro sin hacer de la noche una ceremonia pesada. Dedicar un momento breve, sereno, real, antes o después de la cena, para recordar el sentido, no con discursos, sino con una lectura corta del Evangelio del Nacimiento, o con una oración sencilla, donde se pida paz y se agradezca la vida, o con un minuto de silencio para recordar a quienes faltan, o para pedir por los que están sufriendo. Ese gesto, si se hace con verdad, ordena el ambiente, porque recuerda que no somos dueños de todo, que la vida es don, que el tiempo es frágil, que el amor no se garantiza, que lo más importante no es el plato, sino la persona. Y aquí aparece otro regalo que el mundo no entiende. Regala memoria limpia. La memoria limpia no es olvidar, es recordar sin veneno, es recordar para agradecer, es recordar para aprender. Hay familias que solo recuerdan lo malo y se vuelve una identidad. En esta casa siempre, y completan con algo negativo, y eso mata. Pero hay familias que se entrenan en recordar lo bueno. En esta casa también hubo amor, en esta casa también hubo sacrificio, en esta casa también hubo ternura, y eso sostiene. Quizá hoy tu familia está herida, sí, pero dime con honestidad, ¿de verdad todo fue oscuridad? ¿De verdad nunca hubo un gesto? ¿De verdad nunca hubo un cuidado? A veces, para justificar el rencor, uno borra lo bueno, y eso es injusto, no para proteger al otro, sino para protegerte a ti de la complejidad. Pero la sanación necesita complejidad. Poder decir me doliste y también me cuidaste. Poder decir me faltaste y también me diste. Poder reconocer el daño sin negar el amor que existió. Esa mirada es más adulta. Y la Navidad llama a esa adultez. Estamos llegando al final, y cuando una reflexión termina, no debería cerrarse como se cierra un discurso, sino como se cierra una herida cuando empieza a cicatrizar, con cuidado, con verdad y con silencio. Porque todo lo que hemos recorrido hasta aquí no apunta a que tengas una mejor Navidad en términos externos, sino a que tengas una Navidad verdadera, una Navidad que no pase sin dejar huella, una Navidad que no se diluya el día después, una Navidad que marque un antes y un después en la forma en que habitas tu familia y tu propia alma. Tal vez ahora entiendes mejor qué es eso que debes regalar esta Navidad. No es algo que se compra, no es algo que se presume, no es algo que se envuelve, es algo que se elige, y elegirlo cuesta, porque va contra la corriente, va contra el miedo, va contra el orgullo, va contra la costumbre, pero precisamente por eso sana. Regalar presencia verdadera, verdad humilde, reconciliación posible, silencio bueno, mirada nueva, oración fiel y un comienzo real. Todo eso no es una lista, es una forma de amar, es una forma de vivir la Navidad desde dentro. Y cuando una familia empieza a vivir así, aunque sea torpemente, aunque sea con errores, algo profundo se ordena, no porque desaparezcan los conflictos, sino porque ya no gobiernan, ya no mandan, ya no definen todo. Quiero que escuches esto con mucha atención. No necesitas cambiar toda tu familia para sanar, no necesitas que todos estén de acuerdo, no necesitas que todos comprendan. Basta con que uno empiece a amar de otro modo, basta con que uno decida no repetir el guión, basta con que uno regale algo distinto.
porque el amor auténtico tiene una fuerza silenciosa que se expande, no hace ruido, pero transforma el clima, no impone, pero contagia, no humilla, pero convence. Y aquí aparece una verdad espiritual que suele olvidarse. Dios no empezó salvando multitudes, empezó naciendo en un rincón, en el silencio, en lo pequeño, en lo frágil, en lo que no parecía importante, y desde ahí cambió la historia. Por eso no subestimes un gesto pequeño hecho con verdad, no subestimes una conversación honesta, no subestimes un perdón ofrecido, no subestimes una noche sin reproches, no subestimes una oración hecha en silencio por tu familia, no subestimes una Navidad vivida de otro modo. A veces eso es suficiente para que algo empiece a nacer. Y si eres sincero contigo mismo, quizá esta Navidad te encuentra cansado, cansado de sostener, cansado de aparentar, cansado de cumplir, cansado de ser fuerte, cansado de que todo dependa de ti. Si es así, escucha esta buena noticia. No tienes que salvar nada, no tienes que cargar con todo, no tienes que arreglarlo todo. La Navidad no es el día en que tú demuestras cuánto puedes, es el día en que recuerdas que Dios viene a encontrarte en tu límite, que no espera perfección, espera verdad, espera un corazón disponible, espera un espacio donde pueda nacer. Tal vez el regalo más profundo que puedes darte y dar es permitirte no ser perfecto esta Navidad, permitirte no controlar todo, permitirte no impresionar a nadie, permitirte ser humano, porque Dios no se hizo hombre para que tú te esfuerces más, se hizo hombre para que tú descanses en su amor. Y cuando uno descansa ahí, ama distinto, ama mejor, ama con libertad. Antes de terminar, quiero dejarte con algunas preguntas, no para responderlas ahora en voz alta, sino para que te acompañen en el silencio. Quizá esta noche, quizá cuando estés solo, quizá cuando mires a tu familia sentada alrededor de la mesa. ¿Desde dónde estás celebrando la Navidad? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la exigencia o desde la gratuidad? ¿Desde el orgullo o desde la humildad? ¿Desde la apariencia o desde la verdad? ¿Qué estás regalando realmente? ¿Cosas o presencia? ¿Objetos o tiempo? ¿Palabras vacías o gestos que cuidan? ¿Dónde está hoy tu tesoro? ¿En lo que se ve o en lo que permanece? No respondas rápido. Deja que estas preguntas hagan su trabajo, porque las preguntas verdaderas no buscan incomodar por crueldad, sino abrir espacio para la gracia. Y ahora, antes de despedirme, quiero que imagines algo muy simple. Imagina el pesebre, no como adorno, sino como escena viva. Un niño pequeño, frágil, dependiente, un Dios que no grita, que no exige, que no se impone, un Dios que espera ser recibido. Y pregúntate con honestidad, ¿qué lugar tiene hoy en mi vida y en mi familia? No en teoría, en la práctica, en la forma de hablar, en la forma de perdonar, en la forma de estar, en la forma de amar. Si esta Navidad decides regalar lo que hemos hablado, no esperes aplausos, no esperes comprensión inmediata, no esperes resultados rápidos, pero espera algo mejor, paz interior, esa paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que estás viviendo en verdad. Y esa paz, cuando aparece, es el signo más claro de que Dios ha nacido ahí. Que esta Navidad no sea solo un recuerdo más, que sea un punto de inflexión, que sea el inicio de un modo nuevo de estar en tu familia, que sea el comienzo de una sanación silenciosa. Y si hoy no puedes hacer todo, haz algo. Si no puedes cambiar todo, cambia tu lugar interior. Si no puedes regalar mucho, regálate tú, porque al final el verdadero regalo de la Navidad no es lo que se pone bajo el árbol, es lo que nace en el corazón cuando Cristo encuentra un lugar. Que el Señor te conceda la gracia de una Navidad verdadera, que tu hogar, con todo lo que es y con todo lo que le falta, sea tocado por su presencia, y que ese niño nacido en la sencillez te enseñe a amar de un modo más libre, más humano y más profundo, en silencio, con verdad y con esperanza.